Hoy vamos a ver la guerra del Líbano. El conflicto del Líbano, siendo un conflicto, digamos, aparte y privado dentro de toda la geografía del Medio Oriente, involucra a todos los demás actores de todas las demás maneras, aunque sea una cosa entre libaneses. Sin embargo, todo el mundo se va a meter ahí y todo el mundo va a sacar tajada. Va a ser uno de los conflictos más prolongados, más amargos, más degradados, más terribles, pero a diferencia de muchos otros de los que hemos visto y veremos, este es muy esperanzador, porque este sí encontró una salida y está encontrando una salida desde el fondo del abismo, porque fueron 17 años de guerra civil hasta que se les quitaron las ganas de mirarse mal de lo muchísimo que se mataron. Entonces, esta es la gente que se va a meter en un conflicto de desintegración. Cuando estábamos viendo la tierra de Canaán, habíamos visto que habían cananeos de la costa y cananeos del desierto. Y habíamos visto cómo de entre los cananeos del desierto era que estaba toda la historia del pueblo que iba a ser Israel y todo, que lo iban a ir al Sinaí. Pero habíamos visto que había unos cananeos de la costa. Son los fenicios. Y los fenicios van a ser los grandes navegantes, y los fenicios van a llegar hasta Cádiz, van a llegar hasta Londres en toda la antigüedad buscando el estaño. Van a ser los que van a tener los mayores secretos, porque son los comerciantes que poseerán la ruta del Mediterráneo. Van a tener colonias en todo el Mediterráneo, van a tener una civilización no basada en el imperio, sino en el trato comercial. Ellos son por excelencia los comerciantes, los más duros navegantes. Ellos tenían el vidrio, tenían la vela, ellos se inventan el alfabeto tal como lo conocemos, digamos, el signo como tal se lo inventan ellos, y son una civilización muy antigua y muy refinada. Alrededor, el Líbano tiene una posición geográfica, lo que era la antigua Fenicia, que queda en la esquina del Mediterráneo, la esquina oriental del Mediterráneo. Uno arrancando desde las columnas de Hércules y todo eso se encuentra con la península ibérica, y debajo está África. Luego se encuentra con la península itálica, y debajo está África. Luego se encuentra con los Balcanes, y debajo está África. Ahí en los Balcanes se esquinea el Mediterráneo. En la esquina del Mediterráneo, donde ya toca límite con Oriente, que frente le queda Chipre, ahí en esa esquina queda Líbano. Tierra, eso era Canaán. Entonces, esto es una tierra con unas altas montañas, y se divide entre las montañas y los valles, y es un punto que comunica el Mediterráneo con todo lo que va a ser el mundo árabe. Entonces, ellos no son pueblo de desierto, son pueblo más de montaña, y hay unos valles. El desierto entra es para el otro lado, que es para toda la parte de lo que va a ser Israel. Entonces resulta que esta gente va a tener una cultura súper sofisticada, y esta gente va a tener toda una historia, y allá van a crecer las primeras iglesias cristianas. Después, cuando lleguen las eras del cristianismo, ellos van a ser muy importantes durante la época del Imperio Romano. Ellos van a ser los cartagineses, porque una de las colonias que ellos fundaron era Cartago. Eso era parte de los fenicios, y las guerras entre Cartago y Roma son las que van a determinar que finalmente Roma termine venciendo a Cartago, termine sometiendo a Cartago, y los fenicios terminen trabajando para los romanos. Pero llegaron a ser los dueños del Mediterráneo durante toda la antigüedad. Entonces, el paso de las civilizaciones, es decir, el hecho de que esta gente quede entre el Mediterráneo y el mundo de los pueblos árabes, el hecho de que por ahí hayan pasado los romanos, de que por ahí hayan pasado, pues todos los que van a pasar, los seleucidas, los persas, todo el que necesite hacer algún mandado pasa por Líbano, porque eso es la esquina entre el Mediterráneo y el mundo. Entonces va a pasar el Islam, por supuesto, el cristianismo, va a pasar todo el mundo, y cada uno que va pasando va dejando una parte de toda la cultura que ha llevado. Las montañas, tan escasas en esa región del mundo, la van a convertir en un refugio ideal
para todos los pueblos perseguidos. Eso va a hacer que muchas comunidades encuentren en la hospitalaria tierra del Líbano un refugio para las persecuciones. Cuando las iglesias de Oriente empiezan a gestarse, pues están muy cerca del Líbano, y hay un centro importantísimo en Antioquía. Entonces, cuando se producen las iglesias de Oriente, el cristianismo llega al Líbano muy temprano, porque es que está muy cerca, no ve que esto es Canaán, y el cristianismo nos va a surgir de Belén y de Jerusalén, pues los libaneses están pegados, a ellos les va a llegar ahí, y les va a llegar el centro muy importante de Antioquía. Entonces, cuando se rompa la Roma de Oriente y la Roma de Occidente, y la Roma de Oriente vaya a quedar, digamos, al otro lado, esta gente queda bajo el marco del Imperio Bizantino. Entonces, las comunidades cristianas que todavía dentro del mundo ortodoxo, cuando se va a producir la ruptura entre la Iglesia de Roma y las iglesias ortodoxas, que van a empezar a tener cabezas separadas en Rusia, en Grecia, esas iglesias ortodoxas que van a caracterizar el mundo bizantino van a entrar en pugna con las iglesias romanas. Luego, los cristianos que tuvieran un reconocimiento hacia Roma serían profundamente perseguidos en Bizancio, porque trabajaban para los del otro lado. Igualmente, los cristianos que fueran ortodoxos tampoco vivirían en todo el espectro del mundo romano. Esos cristianos que tienen ritos ortodoxos porque vienen de allá, pero que obedecen en su fe a Roma, es decir, que son católicos, no tienen lugar en Bizancio, son perseguidos en Bizancio, porque precisamente esa es la pugna religiosa entre las dos alas del cristianismo. Entonces ellos se van a ir para Líbano. Entonces, la presencia de comunidades cristianas en Líbano es muy antigua y muy, digamos, muy temprana. Es decir, cuando se está formando el mundo cristiano, ya hay cristianos en Líbano. Y en Líbano, pues, estaban desde los tiempos de los fenicios, de los romanos, de Canaán, de los israelitas. Hay obviamente una comunidad judía importante en Líbano, de donde vienen, digamos, las primeras también, las formaciones del cristianismo, porque acuérdense que ese es hijo del judaísmo. Entonces, estos son los que quedan con digamos, que tienen un origen judaico, que obedecen a Roma, pero que tienen ritos ortodoxos porque vivieron en el mundo de Bizancio. Esos son esos cristianos de allá, que por tradición tienen una gran filiación con Occidente. Entonces, Occidente va a tener mucho contacto con Líbano, porque Líbano va a estar muy metido en toda la ruta mediterránea, y como todos los imperios y las civilizaciones se van a dar en el Mare Nostrum, en el Mediterráneo, pues Líbano va a tener siempre un lugar preponderante en las historias del Mediterráneo. Entonces, esos cristianos perseguidos en las zonas donde se va a asentar el imperio, el imperio bizantino y la fe ortodoxa, van a llegar y se van a refugiar en el Líbano, donde van a tener una importante presencia histórica, y la tienen aún. Esos van. Entonces, tenemos los fenicios ahí puestos, la gente de Canaán, los fenicios, entre una mezcla de pueblos. Después va a llegar el Islam. Cuando llegue el Islam, hay unos pueblos más antiguos que son de origen fenicio, que en un principio van a adoptar una fe chiita en el mundo del Islam, pero como el Islam va a ser sunita, acuérdense que finalmente los que ganaron todo fueron los sunitas y los chiitas quedaron en minoría. Este pueblo tiene un origen chiita en un principio, pero luego ellos van a desarrollar otra fe bastante distinta del Islam, aunque se profesen también, digamos, parte del mundo musulmán. Por ellos son musulmanes de una manera, digamos, son muy diferentes. Finalmente ellos son una comunidad que no se parece a nadie. A la hora del té quedaron distintos a todos. No son proselitistas, no le cuentan a nadie, no van a la Meca, creen en la reencarnación, cosa que no cree ninguna de las religiones monoteístas. Ni los cristianos, ni los musulmanes, ni los judíos creen en la reencarnación. Esta gente sí lo cree en la reencarnación, y tiene una fe
muy particular. Esta gente llaman los drusos por Al-Dasari, que fue el chiita de donde ellos se reivindican descendientes, que es un persa además, sí, tiene un origen persa. Estos drusos de Al-Dasari van a desarrollar una religión propia, completamente particular. ¿Y cómo van a ser perseguidos dentro del mundo musulmán? Porque sus diferencias con el Islam son muy grandes. Primero, el hecho de creer en la reencarnación. Segundo, el hecho de venir de procedencia chiita ya los hacía perseguidos en el mundo sunita. Y tercero, es que ellos tienen diferencias grandísimas con el Islam, entonces se consideran heréticos. Entonces ellos, perseguidos como estaban, también encuentran su refugio en Líbano. Los que vienen de origen persa y los que realmente pues son fenicios. Entonces ellos tienen una idea sobre la religión que es muy particular. Ellos dicen que la religión y la espiritualidad son cosas tan supremamente serias que nadie tiene que andar pensando en eso ni hablando de eso antes de los 40 años. Que para poder entrar en el universo de lo religioso usted tiene que tener 40 años, porque ahí es cuando usted sabe quién es usted y cómo es el maní con usted. Antes estás en otra cosa. Entonces se dividen entre los sabios y los ignorantes. Los ignorantes son los que no han cumplido la edad para entrar en el mundo de la religión. Y los sabios son los que, ya habiendo cumplido la edad, entran en conocimiento de los textos sagrados. Esos textos sagrados son secretos. Solo los conocen los drusos, no son para nadie más. Dicen que por ahí en las librerías ha habido uno que otro, pero que no se parecen en nada a los originales. Ellos tienen una religión secreta. Y la manera como ellos entran a la religión es una ceremonia vistosa, riquísima, maravillosa, para entrar en una espiritualidad secreta que marca la preparación y el resto de sus vidas. Los drusos van a formar parte del Líbano también. Entonces ya tenemos los cristianos, tenemos los drusos, tenemos los fenicios, digamos, la gente del Líbano, los libaneses que han venido desde allá desde tiempos inmemoriales, la gente de Canaán. Luego van a llegar los chiitas propiamente, es decir, los chiitas que vienen huyendo de todo lo que va a ser la hegemonía sunita en el mundo musulmán cuando lleguen las épocas del Islam. Van a venir armenios, que entonces son cristianos ortodoxos, porque los armenios pues son ortodoxos. Entonces ahí vamos a tener cristianos de papales de Roma y cristianos ortodoxos. Van a pasar las cruzadas. Cuando lleguen las cruzadas, acuérdense que los principales cruzados son franceses, son los francos. Entonces los francos, que vienen desde todo el occidente a conquistar Tierra Santa, y esto está pegadito a Tierra Santa, van a encontrar estas comunidades cristianas antiguas en el Líbano y van a apoyarse sobre ellas para su búsqueda de la recuperación de los territorios sagrados. El que va a venir de Francia es un tipo que se llama Mahón y se va a ser conocido como San Mahón. Los que van a descender de la comunidad que fundó San Mahón no lleva el cristianismo al Líbano, se apoya sobre el cristianismo que ya existe en Líbano, y sobre eso va a crear una corriente cristiana que se llaman maronitas, cristianos maronitas, porque son seguidores de San Mahón, de Marón, de San Mahón. Muere en el año 410. Estos son los seguidores de San Mahón. Entonces van a ser maronitas. Estos cristianos maronitas tienen un fuerte vínculo con Occidente. Son, digamos, como una especie de enclave de conecte con Occidente. Y van a estar allá, hay una tradición occidental porque se encuentran con los francos. Entonces van a venir todos estos, y así cada cual
que lo vayan persiguiendo a medida que pasan los tiempos, los imperios, las geografías, todo el mundo, porque esto es un pueblo corredor entre los pueblos corredores, porque este sí es que es la esquina del Mediterráneo, esa sí es la esquina del movimiento. Entonces, toda esa cantidad de pueblos en un país que va a tener, que hoy por hoy tiene 10.000 kilómetros cuadrados, el tamaño de Cundinamarca, entre Cundinamarca y Tolima, haga de cuenta, es más o menos de ese tamaño. Va viniendo combos y combos y combos de todas partes, y van quedando las herencias del Imperio Romano, de la era de los fenicios, del tiempo de los griegos, de la iglesia de Bizancio, de la llegada del Islam, de las cruzadas, lo que usted quiera. Entonces todo el mundo va allá, va a formar en un pequeño territorio una diversidad cultural absolutamente pasmosa y una cocina la más deliciosa del mundo. La mayoría de la cocina que uno tiene como árabe tiene su exquisitez y su mayor esplendor de sabores y de delicias en la comida libanesa. Son unos duros para la comida. Entonces estos libaneses van a ser una gente altamente sofisticada, llena de un cúmulo de civilizaciones y de pueblos que han pasado por allá. Entonces, cuando después llega, pues ¿quién llega? El Imperio Turco Otomano. Es que a esta gente le toca pues lo mismo que le ha tocado al Medio Oriente. Entonces le toca todo el cuento. Le tocaron pues desde los romanos, le toca todo esto, le tocó antes la época helenística, también pasó por allá Alejandro, porque no es que Alejandro no podía ir a hacer ningún mandado allá sin pasar por Líbano. Todo el mundo pasó por allá. Entonces van a llegar ellos y obviamente los turcos otomanos. Entonces los turcos otomanos van a tener 400 años al Líbano bajo su dominación, y cuando el Imperio Turco Otomano se está desintegrando, que es cuando hemos visto que se nos arman todos los líos acá, van a perseguir terriblemente a cualquier grupo que amenace la unidad territorial de Turquía. Entonces Turquía en ese momento va a considerar como enemigos a todos los que tienen una potencialidad de desarrollar un estado o una autonomía. A los kurdos, y obviamente pues también hay kurdos allá. A los armenios, que les contamos que los turcos mataron 1 millón de armenios a comienzos del siglo XX para impedir que se independizaran. Armenios fugitivos van a tener en el Líbano un refugio. Y así, de las persecuciones del Imperio Otomano, van a llegar otros refugiados al Líbano, y el Líbano va a ser particularmente herido y vulnerado por la disolución del Imperio Otomano, porque esto se va a formar una mano de conflictos y de reparticiones y de guerras, y la persecución profunda que va a hacer el Imperio Otomano de los cristianos, no solamente de los cristianos armenios, sino de todos los demás cristianos que va a haber en Líbano, que están allá desde tanto tiempo atrás, va a hacer que una gran oleada de cristianos abandone el Líbano hacia los años de 1920. Esa gran oleada de cristianos que abandona el Líbano es la primera gran migración libanesa que va a llegar a Colombia. Ellos se van a asentar en la costa atlántica, y a ellos se debe una parte importantísima de la formación de la cultura costeña de nuestro país. Ellos son una representación muy importante de lo que nosotros llamamos la costa atlántica, en la comida, en las costumbres, en los apellidos, en los nombres, en las familias. Ellos llegaban con los pasaportes del Imperio Turco Otomano, ellos venían a América. Lo que pasa es que América es muy grande, entonces no siempre alcanzaban a llegar al norte, muchos se quedaron aquí, en las condiciones más terribles, en los barcos, los dejaban botados por allá en Marsella, a ver si quién sabe qué les pasa, lo mismo que hoy pasa con la gente que está tratando de emigrar a Europa o Estados Unidos. Pues ellos salían de esas migraciones y llegaron aquí con una mano adelante y la otra atrás, y trabajaron durísimo, y se metieron con toda la industria textil y crearon las industrias de las telas. Y la comida, trajeron toda su comida. Entonces aquí la mayoría de la gente que viene, que tiene apellidos libaneses, viene de esta primera migración. Después van a llegar los musulmanes, también del Líbano, pero originalmente llegaron cristianos. Todo el que se viene del Líbano tiene que traer una parte de uno de los cedros del Líbano. El Líbano tiene unos cedros de un tamaño
que en los antiguos tiempos con un solo cedro de esos se hacían los barcos fenicios o se hacían los grandes barcos que atravesaban el Nilo para Egipto. Egipto importaba de los cedros del Líbano la madera para sus barcos. Los cedros eran 10 hombres, abrazados no alcanzaban a completar el diámetro de un cedro vivo de ese tamaño. Entonces para ellos los cedros son el símbolo del Líbano, están en su bandera, y cuando ellos llegaron a Colombia, unos se quedan en la costa y otros van a buscar la montaña, porque hay unos que son de la costa y otros que son de la montaña. La gente que es de la montaña la va a buscar a través del Magdalena y va a encontrar un territorio parecido que es el Tolima, y allá van a fundar un lugar que se llama Líbano, ¿sí? Entonces, porque además quedaba al pie de la casualidad histórica de un lugar que se llamaba el Cedral. Entonces, ahí es el Líbano, Tolima, el eje cafetero, y entonces hay una parte importantísima, todo el Medio Oriente, y en el Tolima, pues una parte del Líbano, porque eso es una de las migraciones más grandes que ha alimentado la historia de este país. Entonces ellos van llegando acá, van llegando a todas partes de la tierra. Están por todos lados porque fueron migraciones gigantescas durante la época de la disolución del Imperio Turco Otomano. Entonces, cuando a ellos se les recuerda siempre sus orígenes y todo lo que han contribuido a nuestra cultura en los tiempos en que el imperio se disolvía, y ellos hicieron una parte muy importante de lo que hoy es nuestro país. Entonces, resulta que cuando se está disolviendo el Imperio Turco Otomano, acuérdense que se lo van a repartir entre los ingleses y los franceses. Entonces los franceses, ¿se acuerdan cómo se lo repartieron? Que lo que era la Palestina va a quedar entre Inglaterra y Francia, y lo mismo la Mesopotamia. Entonces Siria y Líbano van a quedar bajo los franceses. Entonces Siria tenía un proyecto que se llamaba, y tiene un proyecto que se llama la Gran Siria. De acuerdo con el proyecto de la Gran Siria, Líbano no existe. Líbano es una provincia de la Gran Siria, y Jordania para efectos tampoco. Los jordanos también tienen su propio proyecto que incluye una parte de lo que hoy sería Palestina, todo lo que es la Transjordania y la Cisjordania, y entonces pues cada cual tiene una interpretación diferente de lo que serían los países en el caso de existir. Entonces la Gran Siria siempre es un imaginario importantísimo dentro de todo esto. La Gran Siria no va a ser posible porque acuérdense que esta gente la traicionaron antes de poder nacer, y eso ya estaba repartido entre los ingleses y los franceses antes de que se terminaran de independizar con los turcos, de los turcos. Entonces, así quedó esto por el lado de y los franceses van a estar allá. Los franceses tienen profundos lazos con los maronitas, tienen profundos lazos con los cristianos, porque los franceses son cristianos. Entonces, va a haber, digamos, como una comunicación muy grande entre los cristianos occidentales franceses y los cristianos libaneses, y esa va a ser como la parte occidental del Líbano. Entonces el Líbano va a ser muy occidentalizado por parte de la llegada de los franceses allá, pero también es un país árabe y es un país también islámico, y allá hay chiitas y allá hay drusos que no se parecen sino entre ellos, y allá hay sunitas porque de todas maneras queda en el mundo musulmán. Bueno, y ahí hay de todo, como en botica, en un territorio muy pequeño. Hay gente de todas partes de la región del Medio Oriente. El día que estalle una guerra ahí, todo el Medio Oriente se va a ver representado en el conflicto. Entre la gran diversidad de pueblos que hay en el Líbano, hay sufis también, estos que vienen del mundo persa, que decía que el amor es la razón de ser y de aprender y de vivir, que el mundo es un océano de amor cósmico y que todos de alguna u otra manera somos receptores o dadores de ese amor. Esta gente que hayamos hablado, que fue la que trajo el amor romántico a Occidente cuando los franceses lo conocieron, cuando lo conoció Leonor de Aquitania, ellos que son los que consideran que la experiencia religiosa se da a través del éxtasis de la danza y de la música. De esta corriente de los sufis hay unos danzarines que son los que hemos visto que tienen unas faldas redondas
y que tienen unos gorros casi que rectangulares, pero redondos rectangulares en la cabeza, y que giran y giran y giran hasta entrar en un trance místico donde no los penetran ni las espadas. Estos son los derviches, y los derviches también están en Líbano. Son muchas formas de espiritualidad las que se manejan en un contexto donde la religión hierve en todas partes. Entonces están los derviches también. Líbano significa blanco, y Beirut, su capital, era el nombre de una de las hijas de Octavio Augusto, por eso la llamó así, Beirut. Entonces este país ya llega a ser, primero es fundado en 1920 por los franceses. Ahí es cuando se le conoce en la región como Líbano. Sí, y Siria, pues quedan Siria, Líbano, pero Líbano queda aparte. Y luego ya, digamos, la independencia se va a completar en el 46 ya totalmente, y estos van a quedar Líbano, y la otra va a quedar Siria. Líbano, en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, va a desarrollar un auge de comercio por sus mismas características, puente entre Oriente y Occidente, entre Europa y el mundo árabe. Va a ser absolutamente cosmopolita, va a tener una banca absolutamente poderosa que le va a acreditar el nombre de la Suiza del Medio Oriente, porque ahí estaba toda la banca, en todas las monedas. La antigua tradición de los fenicios se revitalizará en la banca. Gente de todas partes, todos los libaneses van a ser un pueblo sumamente sofisticado, opulento, un pueblo, digamos, con una base económica muy fuerte, con una representación de todos los pueblos del Medio Oriente, con fuertes vínculos con Occidente, porque va a haber universidades en francés, y en la mitad, y en el mundo árabe. Entonces, aquí va a haber, digamos, una distribución, esto era un equilibrio, y kurdos, esto es entre sunitas, chiitas, cristianos y drusos. Los drusos, acuérdense que son su propio combo. Esos cuatro van a crear la nación del Líbano y se van a repartir los puestos de una manera. Entonces, los cristianos eran los que tenían el poder directo como presidencial. Como presidencia, los musulmanes van a tener otras características. Los musulmanes se van a sentir excluidos muchas veces de lo que va a ser el acceso directo al poder, porque van por elecciones indirectas. El poder lo tienen directamente los cristianos, pero aquí se había logrado un equilibrio lo suficientemente estable para haber convertido esta nación en una maravilla. Y había unos hoteles, porque la industria turística fue la que le dio el gran auge al Líbano, la banca y el turismo. Entonces los Sheraton, los superhoteles, las cadenas, los hoteles más lujosos, era pues el veraneadero exótico entre el Mediterráneo y el mundo árabe. Bueno, era casi como lo que era Alejandría cuando se relatan las historias del cuarteto de Alejandría, uno de esos lugares donde confluye la tierra y las culturas. Y llegaron a ser tremendos, ya llegaron a ser un país absolutamente maravilloso. Entonces, ahí, bueno, están todos divinos y todos maravillosos. Entonces resulta que a partir de la fundación del Estado de Israel, los palestinos huyen. Unos huyen y otros son sacados a sangre y fuego. Huyen a los territorios ocupados. Huyen originalmente pues huyen a Cisjordania, ¿cierto? Gaza y Golán. Cuando sucede la guerra de los 6 días, los palestinos que estaban en esos territorios, ya expulsados de la Palestina original, van a quedar en unas condiciones absolutamente desventajosas, porque Israel va a tomar esos territorios que se llaman los territorios ocupados. Esta gente va a quedar como ciudadanos de segunda clase, sin ningún tipo de derechos, en muy malas condiciones. Eso los va a hacer huir hacia Jordania. En hecho, ellos los van trasladando, van huyendo de un lado para otro, entonces huyen a Jordania. Cuando están en Jordania, ellos son hachemís y los jordanos son hachemís, y realmente son pueblos muy afines con troncos muy comunes, los jordanos y los palestinos. En un momento dado, los palestinos, en toda la tragedia de su diáspora, van a entrar en contacto con la izquierda marxista y van a desarrollar, digamos, planes revolucionarios comunes con los demás movimientos de izquierda del Medio Oriente.
y en un momento dado se van a considerar un factor de desestabilización para Jordania. Y cuando se consideran un factor de desestabilización para Jordania, Jordania los echa después de que los había cogido. Entonces, una vez más, coja sus botetes y eche para allá arriba. ¿Y para dónde cogen? Al Líbano. Cuando llegan al Líbano, como estos son musulmanes, entonces la correlación, el equilibrio entre drusos, chiitas, sunitas y cristianos era frágil, pero estable, digamos, era sumamente quebradizo, pero estable. Cuando una población aumenta de cualquiera de los grupos, el equilibrio empieza a romperse. Entonces, en ese momento los palestinos van a llegar y el equilibrio musulmán se hace mucho más fuerte. La población islámica es mucho mayor. En un territorio tan chiquito, cada persona que llegue hace bulto porque es que es muy pequeño este territorio. Entonces, ellos llegan con su propio conflicto, vienen huyendo del conflicto que tienen con los israelitas y vienen expulsados por los jordanos. Vienen como un pueblo en armas, vienen como refugiados, vienen con un conflicto detrás muy grande. Entonces, mientras tanto, Siria, cuando ve que hay factores de desestabilización en el Líbano, Siria siempre quiere lo mismo. Siria quiere tomarse el Líbano, porque el Líbano ellos lo consideran parte de la Gran Siria. Para ellos, Líbano no existe, es una provincia de la Gran Siria. Israel quiere tener incidencia sobre el Líbano porque para Israel es muy importante que exista Líbano porque es un tapón, un colchón entre ella y Siria. Si no existiera Líbano, Siria avanzaría directamente sobre Israel. Israel ya le ha quitado en el 67 a Siria los altos del Golán. Entonces ahí hay un enredo entre Israel y Siria y Líbano está en la pura mitad. Luego, de una u otra manera, los dos acechan a Líbano. Tanto Israel, porque lo necesita como colchón frente a Siria, que de otra manera la tendría encima, como Siria, que lo desconoce como una provincia, lo desconoce como un país y lo considera una provincia suya. Por eso ellos dicen que son sirio-libaneses, pero los libaneses dicen que ellos y los sirios son dos pueblos muy distintos. Entonces, mientras tanto, en el Líbano se va a presentar un fenómeno terrible. Hay una concentración de la riqueza en el sector cristiano, y el sector cristiano es particularmente opulento. El mundo rural, el sector cristiano es urbano, el mismo que los drusos. El mundo rural es árabe, es musulmán. Los árabes empiezan a sentirse excluidos de la distribución que el Líbano tiene en ese momento, a resentir que haya universidades en francés cuando ellos están en un país árabe, y empiezan a presentarse profundas diferencias entre los cristianos y los musulmanes, siendo cada uno un combo distinto, ¿no? Los cristianos unos ortodoxos, otros maronitas y tal, y los musulmanes unos chiitas, otros sunitos, en fin. Pero igual empiezan a presentarse tensiones, y aquí se va a presentar un fenómeno muy particular. Los cristianos dicen que fue en una boda donde se presentó una matanza y eso desató la guerra. Los musulmanes dicen que los cristianos dicen que después de que se presentó la balacera en la boda, ellos en represalias volaron un bus musulmán y que eso desató la guerra. Los musulmanes dicen que los cristianos volaron un bus musulmán y que eso desató la guerra, y ahí entramos en las discusiones de el huevo o la gallina. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. El asunto fue que esto en minutos se prendió de una manera tan sorprendente. En 1975 estalla una guerra civil en el Líbano entre todas las fracciones que lo componen y se rompe, pero mire, a los 8 días ya no había gobierno, ya no había Estado, ya no había ejército, los milicianos habían cogido cada cual para su casa y peleaban con los primos contra los primos de al lado, y se desintegra esto, pero es que devuelve pedazos en minutos. Entonces los sirios apoyaban a los palestinos originalmente porque eso era un factor de desestabilización que les permitía a ellos influir sobre la suerte del Líbano, pero los apoyaban desde afuera.
Entonces los palestinos les dicen que invadan para que los ayuden, digamos, se cree que una invasión siria ayudaría a Palestina, los sirios se meten pero apoyan a los cristianos, es decir, se meten a apoyar a otro grupo distinto al que habían estado apoyando antes, porque los sirios lo que quieren es ponquecito libanés. Entonces, el Líbano se desintegra y se vuelve pedacitos y la gente arranca a dispararse desde las casas, de una esquina al otro, el de la tienda contra el vecino, contra el del supermercado, contra el de la peluquería. Y como eso es chiquitico, porque Beirut tiene 1.500.000 habitantes, entonces se están disparando de cuadra a cuadra, y como todos viven todos con todos, entonces esto se vuelve una cosa tenacísima y arranca la guerra civil. Y entonces esto primero era una coalición de izquierdas entre los drusos, entre los palestinos, entre los musulmanes sunitas, ¿sí? Estos van a ser una coalición de izquierda contra los cristianos, que son fundamentalmente maronitas. Entonces se vuelve una guerra, digamos, en síntesis, entre cristianos y musulmanes, por una distribución distinta del poder. Y ahí arrancan, con cada cual con sus diferencias, y ahí arranca una matazón y una guerra civil que va a durar 17 años, una de las más largas y devastadoras de cuantas ha habido en el Medio Oriente. Y se arrancan a matar. Este tipo de guerra tiene la figura de la fragmentación, la más asustadora de todas, todos contra todos en una guerra civil. Cuando un país se fragmenta, da papaya, porque todos los demás que tienen ambiciones y que tienen intereses se sienten invitados a tomar parte en río revuelto, ganancia de pescadores. Los libaneses se agarran todos contra todos, y mientras están en el desorden, van a ser invadidos primero por Siria y más adelante por Israel, y van a quedar divididos, fragmentados, pero en cambio también invadidos. Esto va a ser una cosa realmente aterradora. Y como la guerra va a durar 17 años, pues alcanzan a pasar todas las demás guerras mientras tanto. Entonces alcanza a pasar hasta la paz con los egipcios, los acuerdos de Camp David, la revolución islámica iraní, la guerra Irán-Irak, pues es que duran todo el tiempo, Entonces cada una de las guerras que va pasando en el Medio Oriente va afectando esta guerra que va permanentemente allí y que se va a volver, esa es la que hace que Beirut se asocie con la violencia y con la matazón cuando era la perla del Medio Oriente, y hoy por hoy vuelve a ser una hermosa ciudad. Pero esa idea de asociar Beirut con violencia, pues es que fueron 17 años de guerra civil. Entonces todo el mundo pensaba, y había una cantidad de refugiados que fueron hacia Francia. Entonces todo el mundo siempre pensaba como que en Beirut era tropel, porque los pueblos cuando se les alargan los conflictos suelen identificarlos solamente con eso. Entonces aquí se disuelve el ejército, se disuelve el Estado, se disuelve absolutamente todo, y todo el mundo coge para su casa y deciden aprenden a vivir en la barbarie, aprenden a vivir en la guerra más tenaz, aprenden a vivir con todo lo que va a pasar. Entonces, por ejemplo, había unos cohetes que se llaman los Grad, tierra-tierra, que entran por el tercer piso. Entonces en el tercer piso no se arrendaban esos apartamentos, o la gente tenía los muebles para el lado de la cocina. No vaya a entrar a un Grad, que era tan incómodo. Cuando las bombas sonaban lejos, había tiempo para comprar el pan. Cuando las bombas sonaban cerca, tocaba ir por el pan más tardecito. Esta gente se acostumbra a andar por entre los huecos, por entre los obuses, por entre los Grads, por entre los bombardeos. Están bombardeaban a la hora de los noticieros. Con eso los cogían en enlace todas las cadenas periodísticas. Cuando se acaba el noticiero, todo el mundo para su casa, y al otro día cogían y se cascaban, y aprenden a matarse a lo bien, y se van matando sin prisa pero sin pausa, y se van acabando, y las guerras van arrancando todos los hoteles. Entonces las guerras son por entre los jacuzzis, por entre las piscinas, por entre los grifos, ¿sí? En los sitios más lujosos, las arañas de cristal. Esto era la balacera de milicianos dándose pero duro. Hay una película de Volker Schlondorf, el mismo director del Tambor de Hojalata, una película que se llama El ocaso de un pueblo.
Y es la historia de un periodista alemán que va a ir a cubrir este conflicto y lo que ve lo deja mudo. No puede volver a hablar porque queda tan impactado del horror de la guerra que no puede ya decir nada. Y se cogen los libaneses a matarse. Y todo el mundo va aprovechando eso. Entonces, mientras tanto, Siria primero está por el lado de los cristianos, viendo a ver cómo logra, después de que había apoyado a los palestinos. Los palestinos están allá en su propia historia. Y mientras tanto, Hussein, que ya había, digamos, mientras tanto es que van pasando muchas cosas. Porque la primera fase es con Siria, la segunda fase es cuando va a entrar la invasión de Israel. Entonces la invasión de Israel, Hussein va y hace una jugada de matar al presidente, de hacer un atentado contra el embajador en Londres de Israel para que le echen la culpa a la OLP y entran los israelíes. Y mientras tanto ha estallado la revolución islámica. Entonces al estallar la revolución islámica van a entrar los chiitas en escena porque el Hezbollah va a ser, digamos, que es el partido de Dios, va a tener toda la afiliación iraní. La revolución islámica entra a apoyar el sector chiita del conflicto y empieza a darle todo un nuevo, digamos, un nuevo carisma a esta cosa. Entonces, van entrando los chiitas y después va entrando la revolución islámica y van entrando los israelitas, hay un momento en que la matazón es terrible. Entonces los israelíes dicen que ellos van a entrar. Esto ya estamos en el 82, la guerra arrancó en el 75 y pasa la década y todavía están en guerra. Además, la invasión de Israel primero tiene el pretexto del atentado contra el embajador, que eso lo terminó siendo fue Hussein, porque el enemigo de Hussein es Siria. O sea, la pelea de Hussein es contra Siria. Entonces, si él ve que Siria está avanzando sobre el Líbano, pues él hace lo suyo para contrarrestar la dominación siria. Entonces, porque ahí está, esto se vuelve un ping-pong, se vuelve un billar a tres bandas, ¿sí? Y entonces, como los enemigos mortales son Siria e Irak, entonces ellos van cogiendo los conflictos del Medio Oriente también y se van ubicando cada cual en su lado, y está Hassan por un lado, que es el de Siria, y Hussein por el otro. Entonces, como la tendencia de Siria es izquierda y es prosoviética, pues entonces los Estados Unidos apoya a los cristianos, ¿ve? Y esto, mire, le echamos guerrita fría, le echamos Baas, partido entre Siria e Irak, sunitas, chiitas, drusos. Bueno, esto se va volviendo de un complique. Los palestinos, desde los campos de refugiados, elaboraban los atentados que caían sobre las ciudades de Israel, las bombas. Israel, para la lucha contra el terrorismo, decide invadir al Líbano para acabar con los palestinos que están echando las bombas desde los campos de refugiados que hay en Líbano. Y ahí otra vez el huevo y la gallina, que si la invasión, que si la bomba, que si los terroristas, que si la invasión. Se meten, primero es que para crear una franja de seguridad, luego van a llegar hasta Beirut, luego es que van a sacar a los 6.000 palestinos que hay ahí y les pegan una persecución por entre los huecos, la cosa más impresionante. Entonces les dicen, no, sálganse de allá. Entonces quedan reducidos a la franja de seguridad. Hay un momento en que va a haber una matazón en las ciudades, la cosa más tenaz. Entonces los israelíes dicen que ellos van a garantizar que no se maten más, que van a estar vigilando en la ciudad. Y en la ciudad hay dos campos. La ciudad, Beirut, queda dividido alrededor de la banca en una línea verde, que a diferencia del muro de Berlín ni siquiera existe, es imaginaria. Entonces, la línea verde, yo no me imagino cómo usted se puede dividir por una línea verde que es imaginaria, pero si saca la mano de ahí se la cosen a balas como en el Correcaminos. Entonces, esto es una cosa re loca, porque imagínese ahí la línea verde, y si usted pasa a la línea verde, lo cogen y le dan pero durísimo, de que divide el sector cristiano del sector musulmán de Beirut y de Líbano. Entonces, resulta que cuando los israelíes estaban custodiando las ciudades, se presentó una matanza sobre dos campos de refugiados a manos de los maronitas. Los campos de refugiados eran palestinos, 1982, y se llamaban Sabra y Shatila. Y ahí mataron más de 800 civiles, la mayoría niños, de las maneras más sádicas, terriblemente encerrados allá. Y fue un horror. Los maronitas acabaron con
con los refugiados palestinos de Sabra y Shatila, y el ejército israelí estaba custodiando la zona, y al mando de eso estaba Ariel Sharon. Y con Ariel Sharon hay problemas porque está muy vinculado con lo que pasó, porque el ejército de Israel estaba custodiando los sitios donde se produjo la matanza. Eso no quedó aclarado y no ha quedado aclarado ante la historia, aún, todavía en el momento en que están las cosas, pero es una de las barbaridades más grandes que ha pasado. Entonces, aquí ha habido matanzas todo el tiempo, esto es un juego absolutamente sucio, pero dentro de todo lo horrible, Sabra y Shatila fue un límite de horror. Entonces unos dicen que esos no eran refugiados, sino que lo que estaban haciendo era rampas para botar desde ahí misiles, pero los muertos son niños y mujeres. Eso así, son niños y mujeres. Entonces esto se va volviendo, de ahí salen los palestinos, y esas matanzas van a ser tan escandalosas que cambian la visión del conflicto, empiezan a desarrollar una simpatía hacia Arafat y dividen profundamente a Israel, porque ahí hay manifestaciones en Tel Aviv en donde la gente sale diciendo: un momentico, Israel debe vivir, pero nadie más debe morir. Ese hecho cruza una línea en la estrategia defensiva de Israel, porque pasa a ser ofensiva. Ya en las guerras anteriores queda perfectamente claro que lo estaban hostilizando y se defendió, y que no tenía más remedio, y que donde no se defienda desaparece. Aquí, esa claridad de que lo suyo era simplemente una defensa del asedio de un mundo árabe que no lo aceptaba dentro de ellos, esa claridad aquí ya se borra, la línea se borra en Sabra y Shatila. Y como eso es a la sombra de los acuerdos de Camp David, que fueron en el 77. En los acuerdos de Camp David, Egipto recuperaba el Sinaí, Israel devolvía el Sinaí, Egipto renunciaba al panarabismo. Primera fase. Segunda fase, la autonomía de los palestinos, el autogobierno de los palestinos. Cuando se daba la segunda fase, toda la arquitectura de la paz del Medio Oriente es la que hicieron en Camp David. La segunda parte era la autonomía de los palestinos. Cuando ya íbamos para la segunda parte, entonces no se dieron las devoluciones ni la autonomía, sino que se dio la invasión al Líbano. Entonces ahí se entrampa ese proceso, y esto de Sabra y Shatila siembra una sombra de duda, ahogada en sangre y barbarie, sobre la actitud de lo que está pasando en ese momento. Y de ahí en adelante, la reacción a la invasión de Israel va a ser el Hezbollah, que está en consonancia con Irán. Y esto se va volviendo, pero es que es en un territorio mínimo, y se va volviendo esto el drama más impresionante. Y la última parte de la guerra ya es tan atroz, porque es que aquí ya se ha metido todo el mundo. Los israelitas van a durar 20 años allá en un descalabro, van a durar mucho tiempo allá en un descalabro absoluto, porque cada vez están más y más enterrados en ese pantano. Intervienen los cascos azules, y eso tampoco sirve de nada. Luego intervienen los Estados Unidos. Entonces los chiitas, el Hezbollah, que no son todos los chiitas, pero son las fuerzas que están apoyando ahí, van a cometer un atentado donde 200 marines van a ser volados en un edificio donde además estaban 2 jefes de la CIA en una camioneta. Entonces el superatentado va a hacer que los Estados Unidos retire las tropas de allá, y que vea en el Hezbollah y en Irán un enemigo de Estados Unidos, y que por lo tanto se decida a apoyar a Irak en la guerra contra Irán. ¿Ve? Entonces aquí se va dando todo. Pero a pesar de que esto no tiene salida así como está, la va a tener. Y eso es lo fantástico. Después de todo el horror del mundo, esta gente se va a poner de acuerdo. Jumblat, el líder de los drusos, va a decir: nos estamos suicidando. Y del colmo del pantano, del fondo de la historia, Líbano va a salir. Líbano se va a encontrar en los acuerdos de Taif. Líbano va a reconstruir su ancestral historia. Líbano va a salir adelante. Tiene muchos problemas, los sirios no se han ido de ahí todavía, pero Líbano va a volver a existir del fondo de las sombras. Líbano va a regresar de la historia, de la sombra de la historia. Va a haber esperanza para Líbano, y si pueblos como estos pueden salir adelante, cualquier pueblo puede salir adelante, cualquiera, porque un conflicto de este tamaño
aprovechado por tantas potencias, parecía del todo insoluble, y se va a encontrar una solución, porque para todo la hay, y Líbano va a salir, y va a tener esperanza, y aún la tiene, a pesar de sus muchos conflictos. El resurgimiento del Líbano, la manera como descentraban todo este conflicto, la esperanza que pueden dar, las lecciones históricas que hay de lo que puede pasar en el Líbano, y cómo todo esto es una resonancia sobre toda la región del Medio Oriente, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los fenicios, desde los grandes navegantes, desde la exquisita comida, desde las enormes migraciones que llegaron a las culturas de estas tierras de la costa, desde el trasegar milenario de los libaneses por la historia, en la narración de Ana Uribe, en la producción César Moreno. Para ustedes, feliz domingo.